muy bienvenidas y bienvenidos al programa territorial de Fundación Antena. Hoy día estaremos conversando con María Inés Galesio, artista visual que vive y trabaja en Castro, Chiloé, y con quien vamos a estar revisando su portafolio. Hola María Inés, ¿cómo estás? Hola. Ya conectada con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación. Como quizás muchos saben, el programa territorial fue un llamado abierto a todos los artistas visuales de Chile para mandarnos sus portafolios y hicimos una selección con un jurado de 12 artistas, de los cuales María Inés es una de ellas. Y bueno, contarles un poquito antes de abrir portafolio, María Inés vivió en Castro durante todo digamos, niñez y adolescencia. Luego se fue a Santiago a estudiar arte en la Universidad Arcis, también estuvo en la Universidad Finisterra. Entiendo que pasaste por esas dos escuelas de arte. Y luego estuvo por un periodo de 8 años viviendo también en Valparaíso. Y hace un tiempo volvió a su ciudad de origen, a Castro, que es desde donde se conecta hoy día, ¿no es cierto? Así es. María Inés en este periodo de tiempo, luego de haber egresado de la escuela, ha realizado varias exposiciones en distintos lugares de Chile, por ejemplo en la Galería Bosque Nativo en Puerto Varas, en el espacio Varas de Temuco, en el MAM de Chiloé, en Castro, en Valparaíso también, y asimismo también ha participado de ferias, de festivales, y además ha tenido formación y desarrollo de prácticas en el mundo de la educación artística y la mediación en contextos escolares. Así que dicho eso, María Inés, nos encanta siempre partir preguntándole a las artistas cómo es que conectaste con las prácticas en las artes visuales y cómo es que decides elegir este camino. Siempre que me hacen esa pregunta, es como raro como saber en qué momento como uno encuentra lo que quiere hacer. Como que no siento que yo lo haya elegido, sino que como que me eligió. No sé, es como que siento que no puedo hacer otra cosa. Eh, y de niña estuve vinculada al arte y tuve la suerte de que tuve unos papás que me potenciaron por ese aspecto. Me vinculé de niña con el Museo de Arte Moderno de acá de Castro. Eh, Mis papás pertenecieron al grupo de amigos del museo. Tuve talleres de collage con Eduard Roja. Entonces, como por el círculo social en que se movían mis papás también. Y, y eso, y tuve como el apoyo de lo que me gustaba hacer y siempre he sido como una hacedora, digo, como que no puedo estar sin hacer o crear alguna cosita. Genial, se podría decir entonces que es algo que es parte de tu naturaleza de alguna forma y de tu contexto y que siempre lo has vivido así, o sea, podríamos hablar en tu caso de un arte y vida, ¿no es cierto? Sí, sí. Genial. Y también como desde el arte textil, que es como mi fuente, también siento que se suma el territorio, la historia de vida ahí como del tejido, de la vinculación con la materia prima. Así que sí, siento que es algo como que he estado siempre. Bueno, precisamente esos son los temas donde nos interesa mucho entrar, así que vamos a compartir pantalla para que empecemos a mirar y conocer tu trabajo. Acá unas primeras ya imágenes que nos invitan a entrar a este mundo que decía Marinés, de textil, de oficio, ¿no es cierto? De herencias también de oficios, probablemente las fuiste aprendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, si quieres, tú misma nos vas introduciendo a cómo es que has ido conectando técnicas, materialidades, investigaciones, como Mm. tú bien dices, con también el territorio, la naturaleza. Bueno, el tejido como que ha sido el punto de partida. Desde niña y después cuando entré a la escuela del ARSI, como que estuve ese tiempo que uno está como buscando, que no sabe muy bien como hacia dónde, qué materia, qué técnica, si voy a ser escultor, pintor, no sé. Me di cuenta que como lo que me era más natural era el tejido. Y ahí en la escuela tuve mis primeras aproximaciones como a sacar el tejido desde lo utilitario y llevarlo como a la apropiación del espacio y a conectarme con la sensación de desarraigo, como que ese es el punto de partida de la investigación
que siento yo que vincula el tejido también y como investigación artística que ha sido como lo que me ha trazado desde la escuela, tiene que ver como con la añoranza del territorio y con los recuerdos visuales o con los imaginarios visuales que uno crea de niño y que cómo se transportan, se mutan en la cabeza y se pregnan un poco de esto de la naturaleza, del orgánico, de lo que observaste y tu cerebro registró y de alguna u otra forma se vuelven tus imágenes que te acompañan siempre. Tus imágenes y también tus procesos, ¿no es cierto? Porque en el fondo acá estamos ya viendo una primera imagen de una obra ya avanzada, ¿no es cierto? Desarrollada, instalada en un espacio incluso exhibitivo aquí en esta sala de la Universidad Arci. Y llama la atención también la noción de abstracción, ¿no es cierto? Como que te alejas bastante de lo figurativo para entrar más bien en formas que probablemente, como tú dices, están aludiendo a sensaciones, quizás incluso a lo afectivo, a la memoria, ¿no? Es como lo visceral, como el tejer sin una imagen preconcebida. O sea, yo generalmente no construyo una imagen o un ser, les digo yo, desde el dibujo o la idea prehecha, digamos, sino que yo tejo y es el tejido el que me va diciendo un poco cuándo abrir, cuándo cerrar y qué forma va a hacer. En este caso, esta obra puntual orgánica es mi obra de egreso que tejí durante un año estas 19 piezas de gran escala. Y claro, tenían que ver con lo femenino, tenían que ver con lo afectivo, con lo visceral y la conexión con esa añoranza, esa sensación más impulsiva. Aquí tenemos otra perspectiva de lo mismo y me interesa también comentar sobre el concepto y la noción de instalación, porque finalmente tú creas estas figuras o seres, como tú dices, con todo este proceso que nos has ido explicando y después viene la hora de, ¿no es cierto?, de mostrarlo, de compartirlo y de instalarlo, que también, por supuesto, que tiene que ver con el volumen, la arquitectura del espacio. ¿Cómo has ido trabajando también esa dimensión? ¿Desde dónde la vas como procesando? Bueno, de partida la escuela del Arci es una escuela, o fue una escuela bien llevada a la instalación, o sea si uno pintaba, grababa o esculpía, eso tenía que ver con una noción del espacio y del territorio. Así que siempre como aproximándome a la instalación y también siento que al ser un tejido, como que si es uno en un pequeño espacio, termina siendo como muchas veces he discutido esto, como la cosita, que tú que haces cositas, como que la gente le baja un poco el valor a lo tejido, y cuando es el tejido el que se apropia del espacio y se lo come un poco, sale un poco del artilugio de la cosita. ¿Tú crees que eso tiene relación con el material mismo, con la lana? Porque si pensamos en el arte textil, en la historia, ¿no es cierto? Desde como antropológicamente hablando incluso, es de una fuerza y de un valor, ¿no es cierto?, cultural y simbólico enorme, como para quizás hoy en día en lo contemporáneo mirarlo como desde ese lugar que tú dices. Entonces, ¿será que es más bien por el material lana? ¿Qué será, no? Bueno, yo creo que tiene que ver con los oficios tradicionales y con oficios que están arraigados al mundo femenino y doméstico, y que ahora en lo contemporáneo, como que las mujeres y los feminismos incluso toman el textil, la aguja, la lana, el hilo como herramienta de expresión y para decir aquí estoy y como dejar de relegar ese espacio solamente a lo doméstico, a lo privado y poder contar historias que siempre han sido contadas a través de estos materiales, pero que acostumbrados a quedarse entre las cuatro paredes de lo doméstico. Entonces siento que ahí también hay un juego como de tomar ese lenguaje y sacarlo de la esfera privada y llevarlo a lo público. Y me parece muy potente que digas eso, y porque estamos viendo obras que son del 2012, del 2015, o sea, estamos hablando de 10 o 8 años atrás, ¿no es cierto?, cuando la tercera ola o revolución feminista todavía quizás no aparecía con tanta fuerza y tú ya estabas, ¿no es cierto?, conectada con estos temas y desplazando estos lenguajes y estos oficios hacia
el arte contemporáneo, instalándolo desde un lugar como un poco de reivindicar y decir, bueno, no, esto no es solamente una práctica doméstica de mujeres, Ujú. y de hecho pienso en Ernesto Neto o en Annette Messenger o tantos otros artistas en la historia que sí efectivamente bordan, Ujú. tejen, cosen, en fin. Entonces me encanta que estemos hablando de esto hoy, en el 2023, Sí. en este contexto nuevo, ¿no es cierto?, respecto no solo a la mujer y como su rol en la sociedad, sino también desde las prácticas artísticas. Creo que es potente tu obra en ese sentido y muy genuina porque lo vienes haciendo hace mucho tiempo, o sea, no es por moda o por interés contingente, ¿no es cierto? Sí, Así que también yo siento que, que así como dices tú, antes, hace algunos años atrás, no sentía, como que de repente sentía que no encajaba mucho en los espacios artísticos porque todavía no se estaba, o sea, no habían cosas, era como que llegaba el que te decía tú haces cositas, ¿cachai? Como, entonces como que sentía que dentro del respeto con mis pares, no con el público, sino que entre los pares, como que no era una práctica como respetada, pero sí para mí era como tan afectivo y tan personal y tan emocional que no me podía desplazar de ahí, como, como que mi lenguaje está ahí. de hecho, lo que tú dices respecto al público me parece muy potente también, porque si bien, claro, estos cuestionamientos o conversaciones surgían con tus pares, del Ujú, mundo del arte más bien, ¿no es cierto?, de la academia, la escuela, ujú, pienso que es una obra que sí es muy conectora y muy cercana al público, precisamente, o sea, por ser algo que creo que puede ser muy universal, cercano, y además como tú trabajas más desde la abstracción, incluso hace que sea un universo como de imaginario, de forma, que apela más a sensaciones, emociones, como tú dices, ujú, al color, por supuesto, y esta cosa como de que entre como redes neuronales o micelios, ¿no es cierto? Y ahí ujú, es como una puerta al universo natural. ujú. Entonces, creo que es una obra que puede funcionar y funciona, de hecho, muy bien con las audiencias, me imagino. Como has estado en distintas partes de Chile exhibiendo, ¿cómo te ha ido como en ese sentido, en la relación con lo público? Me ha ido bien. Siento que como que el primer público es el infantil, como que es algo un poco naif, un poco cálido, como que da una sensación de querer tocar. Entonces siento que ese fue mi primer público, como la infancia, pero también quienes estaban conectados con la infancia, y de ahí también como las mujeres y las mujeres mayores. Me pasó más de alguna vez que al reconocer que era un tejido, que estaba hecho a palillo, a crochet, lo sentían como algo más vinculable o más cercano a ella. Es la sensación que me da también. Y en esta imagen que estamos viendo ahora, aquí veo, está este título, ¿no es cierto? Tubérculo de los tepuales, con un Sí. texto que acompaña la Ujú, obra y la instalación. Y me tomo de eso un poco para entrar a tus recorridos, ¿no es cierto? A tu trabajo y como tu relación con la naturaleza, de nuevo, con esto de los oficios textiles y tejidos con fibras que probablemente están súper incorporados en ti desde las prácticas que has visto en Chiloé, en tu lugar donde creciste. ¿Cómo es ujú. que vives eso hasta el día de hoy, no es cierto? Porque entendemos que lo tienes biográficamente y en tu día a día actual, en tu práctica, sigues saliendo a la naturaleza constantemente, visitas comunidades de tejedoras o de textileras en fin, ¿cómo estás hoy día abordando, trabajando ahí? Primero, esta obra en particular que estamos mirando es una obra en que yo inventé 4 especies y con ayuda de una científica, una botánica, las clasifiqué como si existieran. Entonces les inventé un nombre científico y las clasificamos como por reino y hicimos como toda una imaginería de dónde crecían, tenían que ver con Chiloé, por supuesto. Y sí, como que la naturaleza, siento que siempre ha sido como la inspiración y también soy muy recolectora, entonces
recolecto muchas cosas de los paseos de la naturaleza, desde plásticos hasta piedras o qué sé yo, fibras. Estoy trabajando mucho ya, porque antes como que era más el crear, el mezclar especies y que cada quien como que sintiera qué es lo que es, sin decir yo esto es. Esta es la única obra que tiene como una clasificación, digamos. Las otras yo trato como de no decir lo que son, porque finalmente no son nada, sino que cada uno las puede ubicar en cualquier territorio, pero también estoy haciendo mucho el ejercicio de llevar la obra al territorio. Como me inspiro en el humedal, esa obra tiene que volver al humedal. Estoy trabajando mucho también como en esta vuelta a Chiloé, el tema de las playas, de cómo se ha contaminado las playas. También me parece como ver cómo esta mixtura, cómo lo plástico también se termina vinculando como parte del paisaje, ¿no es cierto? Y mirando, bueno, más imágenes mientras avanzamos, me parece también podemos entrar un poco en este cruce entre como lo que acabas de decir, que es como realidad, ¿no es cierto? Y tu cotidiano, ir a la naturaleza, un humedal, en fin, o comunidades de otros oficios que están en tu Ujú. entorno, cruzado con la noción como de fantasía, como de crear, como tú dices, estos seres y que de alguna forma me remite también quizás a la mitología, incluso chilota, que también sabemos que es muy de crear seres, ¿no es cierto?, Ujú, fantasiosos, ujú. mitológicos. También me gusta vincularlo mucho con la ciencia, como, claro, Ya, como la observación del explorador, el acercarse. Y Chiloé tiene esto de los bosques muy barrocos, ¿no es cierto? Como que uno, donde mire hay un micro paisaje y un micro paisaje y como que siempre hay algo adentro de algo, ¿no? Y siento que eso es como jugar a la lupa, como jugar al científico y aproximarme como al mundo orgánico desde la intuición, más que desde los saberes científicos, que me encantan, y también me nutro mucho como de libros de botánica y cómo son las cosas por dentro, lo celular, qué sé yo. Entonces también hay como una mezcla entre lo micro y lo macro, el paisaje, el ser que habita el paisaje, pero también lo micro, lo que está ahí escondido también. o sea, podríamos decir que sí, que te sientes más cercana a aquello que acabas de mencionar, más que a un mundo de fantasía, más No, me alejado. siento más cercana al mundo como de la ciencia, de la Ya. observación del paisaje, Ujú. también Perfecto. como el ejercicio de construir paisaje. No es lo mismo territorio que paisaje, ¿no? Como Claro, el paisaje existe con el punto de vista. Yo aquí ofrezco como un punto de vista, nada más, como... claro. Esa es como tu propuesta de alguna Ujú, forma. Y acá es interesante esta instalación donde aparecen ujú. mujeres, seres humanas. Y cuéntanos un poquito de esta instalación en particular. Este fue un ejercicio de un proyecto que hicimos en Valparaíso en una galería que se llama Worm Gallery, en 2016, como que uní un poco todo lo que llevaba mucho tiempo investigando y sí, y como a puertas cerradas, digamos. Y entre eso estaban estos tocados corales, en el que trabajamos con un fotógrafo, con amigas, y nos vinculamos también como vincular el cuerpo con lo orgánico, como siento que esta es como la primera aproximación al mirar el cuerpo también como territorio, como paisaje, como entender que lo que es adentro es afuera, como una cosa como lo micro y lo macro también está en mi cuerpo, lo orgánico también está en mi cuerpo, hay similitudes entre la naturaleza y mi cuerpo. Así que esta es como yo diría que la primera aproximación a esto. ¿Son autorretratos? ¿Eres tú? Yo soy una, Ya. hay tres mujeres más. Sí. Quería también proponerte ir a este lugar con esta obra, que hay como también esto que tú mencionas que eres recolectora, ¿no es cierto? Y hay una suerte de arqueología, de recolección, de búsqueda, de también mostrar, como en este caso, elementos pequeños que, bueno, por algún lado a veces son plásticos, otras veces no, como decías. Ujú.
que es como otra arista, ¿no es cierto? Sí, sí. Alejada ya de la lana misma o de ciertas fibras, en fin. Cuéntanos de Esta esta. obra, Trozos de una ciudad en ruinas, son puros retazos. En cada cajita hay una baldosa o dos de un pedacito de algo de suelo que yo me encontré por Valparaíso y fui juntando, juntando, juntando. Y lo que está al lado es la proyección de la misma imagen, digamos, pero está bordada. Entonces es como una puesta en valor de ese trozo y una observación también, así como un ejercicio arqueológico, como de también vincularme con el territorio que me albergaba en ese instante, ¿no? Como que no solamente observar un imaginario, sino que también observar en el territorio en el que estaba. Y acá esta imagen también es complementaria como a lo que nos estabas contando recién, o este Esto es ya bordado también es. sobre papel, minucioso, y fue un ejercicio como de fragmentación también, como también de un todo a algo que puedo fragmentar, que también está como en la naturaleza, que también está en Valparaíso, en un territorio fragmentado, también está el archipiélago. Como te digo, es como tan instintivo que de repente como que muchas veces como que hago y tengo como que salir, mirar y decir de dónde viene esto, pero sí tenía que ver como con los territorios. Y acá también, ¿no es cierto? La forma de un recuerdo, ahí también entramos a cierto camino donde has trabajado también temas de las huellas, ¿no es cierto?, en la Ujú, memoria ujú. y lo que se va instalando en nosotros incluso a nivel inconsciente probablemente. Y acá pasamos también a Retorno, que de alguna forma es como esta obra me imagino que es como previa El a puntapié, Retorno y luego abre el camino a todo este proyecto, ¿cierto? sí, es el puntapié. Esta Em, imagen es muy potente también. Creo que resume muy bien y reúne visualmente todo lo que nos has ido contando. ujú. Entonces me gustaría que hagamos un doble clic en este proyecto Retorno también. De la forma de un recuerdo, yo siento que es como el puntapié para retorno, pero retorno viene como a oficializar toda esta investigación en torno al territorio. La forma de un recuerdo es un ejercicio que yo hago inverso, como te decía, siempre tejía instintivamente, sin idea prehecha, digamos, y miraba la obra y decía, esto se me asemeja más a esto, y tenía que generar como una discusión para saber un poco de dónde venía esta especie. Pero en el caso de la forma de un recuerdo, lo que yo hice fue el ejercicio al revés, sino que dije, ¿qué es lo que yo me llevo como recolectora en mis bolsillos en cada paseo? ¿Y qué es lo que me conecta también con recuerdos de infancia o que siento que por algo cargo como un amuleto? Como cada vez que voy me lo llevo como un amuleto, que es el picoroco o el balanio. Entonces, es la abstracción de esa forma, de ese sistema, y con eso también la exploración a estos tipos como de formatos más grandes y que me da el puntapié para el trabajo de retorno. Y retorno es la vuelta a casa, es como los, los seres vuelven a su territorio y vuelven a habitar esos espacios. Son 8 especies de gran formato, que la mayoría están tejidas, bordadas, hay cestería, y es algo muy afectivo, muy de conectar con el territorio y de como dar una especie de estrellita a esta investigación que ya ese año cumplía 10 años, era como consagrar un poco esa investigación de 10 años en torno a Chiloé, a la añoranza, a la afectividad, al paisaje, a la naturaleza. Y entendiendo que, bueno, que todos los procesos artísticos y las prácticas están todas conectadas unas con otras, a veces, como tú cuentas, los artistas cierran un ciclo para quizás pasar a otra cosa, pero igual está lo otro, te llevas mucho de lo otro al ciclo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, Por supuesto. la pregunta no es tanto como qué estás empezando ahora, porque se entiende que nada es desde cero luego de que ya estás embarcada, Ujú, pero sí hablemos de este proyecto del 2022 que ya es más cercano a la actualidad, ¿no es cierto? ujú.
y por dónde estabas aquí. Bueno, Mujeres del Sur en el arte, es el contexto, Aquí pero me, creo que aquí igual hay un giro, ¿no es cierto? sí, hay un giro. Bueno, en la exposición de Bosque Nativo, Retorno, la última pieza que yo construyo con Retorno es en base a Manila o la ñocha y la cestería, de una manera muy intuitiva porque no es que yo sepa tejer, sino que tejí nomás. Y ese es como el primer ejercicio que yo hago y como que para mí era importante que Retorno tuviera ese elemento porque era como que yo sentía que estaba dando paso a mi siguiente investigación. Asimismo, en Retorno hay una novena pieza que es un mantel teñido con tintes naturales y que tiene bordado de manera muy sencilla el trazado del contorno de la isla de Chiloé. Y también para mí ese es el puntapié para marcar este otro ejercicio, que los bordados de la memoria, que yo quería como trabajar el bordado desde también el recuerdo, entonces lo abordo desde una cosa mucho más familiar y me baso en fotografías familiares y me baso en este imaginario de la servilleta de la casa, del pañito, del gobelino, para contar de cierta forma procesos íntimos y que quien se acerque a estos objetos, porque la mayoría son libros de tela o qué sé yo, algunos elementos como que uno puede acercarse, también se vea como reflejado en sus propios procesos, en sus dolores, en conectarlo inmediatamente como con la abuela, con el abuelo, entonces tratar de generar un espacio que también es calentito y que también pone en valor como el trabajo desde lo femenino más concreto, la frase, la palabra, hablar sobre que lo personal es político, que lo emotivo es importante, que lo frágil está presente. Eso es un poco los bordados de la memoria. Y luego termino los bordados de la memoria y ahora estoy también creando especies, investigando, estoy observando como nuevamente el territorio como con otro punto de vista, con una adultez, con, con un ser madre, con un montón de otros factores que tengo que volver a mirar, que ahora siento muchas veces que veo a través quizás de los ojos de mi mamá, el territorio, porque para mí el territorio siempre había, este territorio siempre estaba vinculado como a la infancia y ahora se vincula a mi presente, entonces debo volver a mirar y volver a sentir y volver como a retornar desde también otras partes, ¿no? Qué claro, qué claridad como de los procesos. Me encanta eso en ti, en tu práctica y en ti como creadora. Y veo que hay en este último tramo que nos cuentas, un trabajo sobre el tiempo en el sentido del entrelazamiento entre el pasado y el presente, que además el entrelazamiento es muy pertinente en tu trabajo a la hora de que literalmente entrelazas, ¿no es cierto? Lanas, fibras, hebras, y finalmente estamos hablando de un tejido que va mucho más allá de lo físico, ¿no es cierto? Y de las materialidades. Entonces, habiendo repasado y recorrido ya este maravilloso dossier, voy a dejar de compartir, porque ya estamos en la obra y para cumplir con los tiempos, para ir cerrando también, bueno, dejarte con el micrófono y la pantalla para que puedas quizás hacer un cierre en términos de precisamente esta nueva mirada que nos contabas y nueva perspectiva que ya nos explicaste un poco de qué va, pero aún así siempre puede estar cambiando en el día a día con los últimos sucesos de las últimas semanas o no, en fin, ¿no es cierto? Son tan dúctiles, ¿no? La, la manera de estar en el presente a veces. Ujú. Es complejo, sobre todo en tiempos tan turbulentos como en los que estamos, políticos, económicos, sociales, territoriales, medioambientales. Entonces te dejo para hacer un cierre, si quieres, con alguna reflexión o contarnos qué es lo que viene para ti. Y bueno, Eh, desde ya agradecerte desde Antena por esta ya. conversación, María. Muchas gracias. Gracias. Bueno, contarles que el proyecto Retorno está como en un proceso de itinerancia, luego de ser expuesto acá en el Museo de Arte Moderno de Castro.
estuvo en el Centro Cultural Diego Rivera en Puerto Montt, estuvo en Casavaras, ahora se va para el Museo Regional de Aysén en mayo. Entonces también para mí es importante como vincular esta observación de un territorio que quizás, o sea, muy personal, y poder llevarla también a espacios donde otras personas puedan también sentir esa conexión con el territorio. Y eso ha sido muy gratificante porque la gente sí sí como que algo recuerda, sí un olor pasa, sí una sensación sobre todo los que hemos tenido, la gente de región que hemos tenido como que irnos de nuestro lugar para estudiar y luego, bueno, algunos vuelven, otros no, pues sí, pero los recuerdos quedan. Así que ahora, en mi proceso de ahora, seguir investigando y seguir como observando tanto el territorio, cómo ha cambiado el cruce como del presente y el pasado, de un territorio que muta también, y así, y desde unos ojos que también mutan. Entonces, es muy como tan personal, no sé, muy personal, muy íntimo y también como con la intención de poder compartirlo a través como de la visualidad. Eh, y eso, así que seguir investigando nomás ahora. Bueno, muchas gracias por precisamente abrirnos tu intimidad y tus procesos entonces, porque efectivamente es un trabajo particularmente íntimo en ese sentido y que creo que es un gran valor. Así que gracias. Y estamos Gracias, bien. Mucha suerte en lo que viene para ti. Que muchas te vaya gracias. bien.